Hola chicos, buenos días. Vayan prendiendo su cámara, por favor, y vayan apagando su micrófono. Bueno, entonces, a ver, asistencia nada más van a tener hasta ahorita 2 personas. Los demás, ¿qué pasó con su cámara? Bueno chicos, vamos a esperar tantito a que se integren más compañeros para dar algunas indicaciones con respecto a la evaluación, al examen, ¿sale? También. Y bueno, la clase pasada estuvimos viendo temas acerca de de las causas de las problemáticas ambientales, ¿sale? No sé si ya checaron el libro, el módulo 2 es demasiado extenso, entonces todavía nos falta por ver varios temas de este módulo, ¿ok? Entonces sí los vamos a ver, pero ya sería abarcando el módulo 3, que sería el segundo departamental, porque pues como saben nos vemos muy poquito tiempo, solamente 2 días, y los temas son algo largos, entonces no pudimos concluirlo, pero no se preocupen, en el examen solamente viene información que sí nos dio tiempo de ver en clase, entonces no hay nada en el examen que no hayamos visto, ¿ok? También les había comentado que su evaluación del módulo 1, que está en el libro, si se acuerdan, que hicimos, les iba a servir para su, ¿cómo se llama? Para su examen, para que pudieran estudiar. Entonces, vamos a retomar la evaluación y ahorita pasamos con el tema para que puedan tenerlo ya bien corregido, que tengan las respuestas correctas y sí se puedan basar a él, porque si a lo mejor tienen las respuestas mal, pues no les va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Miss, mande? o sea que la evaluación del libro del primer parcial nos va a servir como guía para el Sí. examen. Así es. También se pueden apoyar de su libro, inclusive si quieren dar una revisada de los temas o de sus apuntes, ¿sale? Bueno, entonces, ¿en qué página nos quedamos? ¿Quién me recuerda, por favor? Creo que en la actividad número 9, ¿no? No, nos quedamos en la actividad 7, Miss. ¿En la 7? No, en la 8. Diana nos dio tiempo de contestar el cuadro y usted nos dijo, busquen Nada más en la dijo que página era 40. En la y Ok, el página punto 40. 8. ok. Bueno, gracias chicos. Entonces, en el punto 8 aquí tenemos un cuadro en el cual tienen que poner el factor. Aquí habla, por ejemplo, de alimentación, hábitat y temperatura y el margen de cambio, ¿ok? Entonces, aquí prácticamente tenían que pasar el cuadro que aparece en la página 40, si se dieron cuenta, ¿ok? Entonces, Sí. no tiene caso que lo volvamos a repetir, si aquí está ya. Entonces, pasamos a la actividad 9. Dícele detenidamente y subraya la respuesta correcta. Se refiere a los grupos de organismos de la misma especie que habitan en una zona, en una determinada zona geográfica. Población. Población, exacto. La siguiente es el tamaño o magnitud de la población relacionada con una unidad de espacio, ya sea superficie metros cuadrados o volumétrica metros cúbicos. ¿Densidad? Densidad, exacto. La mortalidad se divide en, Mínima y ecológica. así es, mínima y ecológica. Son movimientos de individuos dentro de la población. Migraciones. Migraciones. Esta distribución de la población puede hacerse sin rumbo ni orden. Azarosa. Azarosa. Está determinado por la natalidad, la mortalidad y la distribución por edades. Crecimiento poblacional. Así es. Es la forma de crecimiento de la población que aumenta rápidamente y luego se detiene en forma brusca debido a la acción de los factores limitantes. J es potencial. Así es. Los ecosistemas son capaces de autorregularse y conservarse mediante mecanismos que equilibran los procesos de almacenamiento de energía, elementos nutritivos, producción y descomposición de algunas sustancias.
Homeostáticos. Homociáticos. Homeostáticos. Acuérdense que eso se refiere al equilibrio que debe haber entre los organismos y el ambiente, ¿sale? Luego dice la parte 10, lee detenidamente las preguntas y relaciónala con su respuesta colocando el número en el paréntesis. La primera dice, es un nivel de organización natural que incluye todas las poblaciones de un área dada y en un tiempo determinado. Comunidad. Comunidad, por ahí lo dijeron bien, comunidad, ¿ok? Que sería el número 3. Sistema biológico formado por el conjunto de poblaciones que habitan en un lugar determinado en unas condiciones del medio dadas. Biocenosis. Así es, Biocenosis. biocenosis. Significa ambiente de vida y se aplica al aspecto físico, natural y limitado en el cual vive una biocenosis. Biotopo. Biotopo. Es el lugar en el que vive un organismo. Hábitat. Hábitat. Desde el punto de vista ambiental se considera como el papel funcional de un organismo en su comunidad o ecosistema. Nicho ecológico. Así es. Se describe como la variedad de especies que constituyen una comunidad. Diversidad. Diversidad. Luego, se produce cuando una o varias especies controlan las condiciones ambientales. Indicador biológico. Así es. Se define como el número de individuos que tiene una comunidad por unidad de superficie o de volumen, densidad de población. Abundancia. Abundancia. ¿Con qué nombre se le conoce a las especies que crecen en una zona ecotonal? Ecotón. ¿Cómo? Ecotón. Así se le conoce a la zona frontera o límite con otros ecosistemas. Efecto de borde. Así es. Seguimos. Completa los enunciados con el vocabulario siguiente. Aquí también aparecen las respuestas, simplemente tenían que acomodarlas según corresponda. Se da a lo largo de un espacio físico, en este caso las diferencias de la vegetación se dan por diversos factores ambientales como suelo, clima, altura, etc. Estratificación horizontal. Así es, estratificación horizontal. El 2. Se da debido a las diferencias de altura y consistencia entre diferentes plantas, se da de arriba a abajo o viceversa. Estratificación vertical. Así es. Estudia la variación y los cambios de un ecosistema en el tiempo. Sucesión ecológica. Así es. La sucesión pasa por una serie de estadios. ¿Cuáles son? Es inicial, madurez, clímax y regresión. Exacto. Vayan corrigiendo, chicos, por favor. Cuando partimos de un área nueva, por ejemplo, lava expulsada por un volcán, presenciamos cómo se asienta un ecosistema desde cero. Decimos que se trata de... Sucesión primaria. Así es. Si el ecosistema sufre alteraciones que deterioran esta situación, decimos que el ecosistema sufre una Regresión. regresión. En ocasiones, una situación clímax es un equilibrio que también se le puede conocer con el nombre de... Metaestable. Ajá. Se refiere a la variabilidad de los individuos presentes en una comunidad. Diversidad específica. Así es. En el ecosistema interactúan varios organismos que forman parte de los sistemas como autótrofos, heterótrofos y descomponedores. ¿Cómo se les denomina? Sistema trófico. Sistema trófico. Organismos capaces de tomar la energía solar y transformarla en energía de enlace química, plantas verdes, conocidos como organismos fotosintetizadores y también como productores. Autótrofos. Autótrofos, así es. Acuérdense que son los que producen su propio alimento. Se les conoce como consumidores porque consumen la materia rica de energía elaborada por los productores, ya sea directa, herbívoros o indirectamente, carnívoros. Heterótrofos. Heterótrofos. ¿Nosotros qué somos, chicos? ¿Autótrofos o heterótrofos? A ver, ¿qué somos? Somos heterótrofos. Heterótrofos, así es. No porque cocinemos para poder consumir el alimento quiere decir que somos autótrofos, no, ¿sale? Heterótrofos. Microorganismos
bacterias y hongos cuya labor es reciclar el material orgánico convirtiéndolo en materia inorgánica o mineral, la que es reutilizada por los vegetales. Compañía. ¿Cuál es? Descomponedores. Descomponedores. Serie de cadenas alimentarias íntimamente relacionadas por las que circulan energía y materiales en un ecosistema. Cadena trófica. Así es. La cadena trófica se puede contemplar no solo como un entramado de cadenas, sino también tiene otros niveles tróficos. Menciónalos. Aquí se refiere a los niveles tróficos, chicos. Está mal planteada la pregunta. El proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de generar trabajo útil se denomina. Entropía. Así es, entropía. Diversos estudios revelan que solo 10% de la energía disponible de un nivel trófico es incorporado en el siguiente. Ley del diezmo ecológico. Así es. Energía total asimilada por el organismo. Producción bruta. Así es. ¿Sale? En el siguiente cuadro dice, lee detenidamente la pregunta y coloca una marca en el cuadro que se considere que responde a la pregunta. ¿Tú qué crees? Primero, un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos, biocenosis y el medio físico donde se relacionan, biotopo. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces marcan ahí en el sí. Los ecosistemas aéreos son considerados como ecosistemas de transición, dado que los individuos que lo integran no pueden estar en él de una manera permanente. Sí. Sí, ¿verdad? Se considera clímax al estado de equilibrio al que llegan en un ecosistema después de muchos cambios. Sí. Los ritmos son transformaciones que nunca se producen en los elementos bióticos de un sistema por acción de factores internos o externos. No, ¿verdad? Porque sí se producen. Toda la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol. Esta energía es consumida y ya no volverá a ser utilizada por los seres vivos, por eso se dice que la energía que atraviesa un ecosistema es tridireccional, es decir, fluye en una sola dirección. No. No, ¿verdad? Tampoco. Es unidireccional. El conjunto de seres vivos de un ecosistema que obtiene la materia y la energía de un modo semejante se le denomina nivel trófico. ¿Sí o no? Sí. Sí. Los movimientos de las sustancias inorgánicas que circulan por los distintos niveles tróficos y pasan por el biotopo reciclándose continuamente constituyen lo que se denomina ciclos biogeoquímicos. Sí. Los ciclos biogeoquímicos incluyen transformaciones físicas como biosíntesis y biodegradación. No. Sí. Sí, para que corrijan. Ciclo gaseoso es aquel en los cuales los nutrientes circulan principalmente en el fondo de los mares y los organismos vivos. No. No, ¿verdad? Porque es en la atmósfera y no en los mares. Ciclos sedimentarios son aquellos en los cuales los nutrientes circulan principalmente entre la corteza terrestre, suelos, rocas y sedimentos tanto sobre la tierra como sobre los fondos marinos. Sí. El carbono y el nitrógeno son ciclos sedimentarios. No. No, ¿qué son? Ciclos gaseosos. La situación geográfica de México es favorable para la diversidad de biomas. Sí, ¿verdad? Gracias a la diversidad, pues tenemos una gran variedad de diferentes biomas en México. Bueno, contesta las siguientes preguntas. Aquí pues a lo mejor van a variar un poquito las respuestas, chicos, pero ya es la última parte, las vamos a comentar, ¿ok? Define ética ambiental. ¿Quién me puede dar su respuesta? Considera las relaciones éticas entre los seres humanos y el ambiente natural o el ambiente, o el medio ambiente. Está bien. Si tienen algo relacionado, chicos, está bien, ¿ok? También, por ejemplo, yo le puse 3 de los valores éticos planteados en relación con la protección del medio ambiente, entonces se relaciona mucho. Siguiente, menciona los valores fundamentales de la ética ambiental. También puede variar. A ver, menciónenme algunos. Sé que es el respeto y la solidaridad. Así es, sí.
respeto, solidaridad, responsabilidad, ¿ok? ¿A qué se refiere la educación ambiental? Yo le puse que es la formación de una ciudadanía para formar diversos valores y desarrollar habilidades para el medio ambiente. Ok, está bien. Entonces, si tienen algo parecido, está bien, chicos. Yo le puse, por ejemplo, proceso que se adquiere a lo largo de los años para fomentar acciones acciones al cuidado del medio ambiente. Ok. La siguiente, menciona 3 antecedentes de la educación ambiental. ¿Quién me puede mencionar su respuesta? Yo le puse Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental en 1968. A finales de los años 60 se usaban varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los recursos y educación para la calidad ambiental. Y la falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de tales interpretaciones erróneas. Ok, así es. También esta respuesta puede variar, chicos. Si no la encontraron, pueden apoyarse de la página 78. Ahí también hay varios puntos que pueden poner, ¿sale? Menciona los 4 componentes de la educación ambiental. Yo le puse fundamentos ecológicos, concienciación conceptual, la investigación y evaluación de problemas y la capacidad de acción. Así es, son esos. Repito, fundamentos ecológicos, concienciación conceptual, investigación y evaluación de problemas y capacidad de acción. Muy bien. Menciona 2 objetivos y 3 características de la educación ambiental. A ver qué pusieron. En objetivos yo le puse que cada persona puede adquirir los conocimientos, el interés, el sentido de los valores y una actitud positiva para proteger y mejorar su entorno, modificar el comportamiento, ya sea individual, grupal o en sociedad sobre el entorno. Y de características puse concienciación, conocimiento, actitud y competencia. Así es, muy bien. Entonces, quienes no lo completaron o no la encontraron, la respuesta está en la página 77, chicos. Así es, ahí está la respuesta, muy bien. Entonces, ya está corregida la evaluación del módulo 1, chicos. Ya pueden apoyarse en ella para estudiar, ¿sale? Entonces, quienes no tenían el libro, chicos, acuérdense que debían pasar la actividad a la libreta o imprimir las imágenes que subieron al grupo. Entonces, si lo quieren, si no lo han hecho, para que lo hagan y manden su actividad, aunque va a valer menos, pero también van a tener cómo estudiar, ¿ok? Bueno, entonces, la próxima semana, chicos, es el examen, es el día 20, el lunes, ¿ok? El día lunes 20. Mi examen, está muy sencillo, como les decía, todo lo que aparece ahí lo vimos. Todavía no sé si van a ser 30 o 35 minutos de tiempo. Entonces, ustedes ya saben cómo se manejan los exámenes, ya saben, utilizar esta plataforma, pero no está de más recordarles, ¿ok? Que muchas veces el examen, me he dado cuenta que se cierra, por ejemplo, 2 minutos antes o inclusive 1 minuto antes. Entonces, no se confíen, chicos, envíenlo faltando unos 3, 4 minutos antes de tiempo. Si termina 9:30, 9:26, empiecen a mandar sus respuestas porque luego se cierra y ya no permite mandar nada, ¿ok? No sé, pongan alarmas también porque luego de que están concentrados o están tan metidos en responder, se les pasa el tiempo de volada y luego ya no saben cuánto les resta y se cierra la aplicación. ¿Ok? Recuerden de no poner puntos, acentos a su nombre porque luego pueden modificar la calificación. ¿Sale? Y ¿qué otra cosa? Con respecto a la evaluación de los trabajos, chicos, tienen hasta el día viernes, escuchen muy bien, hasta el día viernes para mandar sus apuntes. Recuerden que no es algo nuevo que les estoy dejando, eso se los mencioné desde un principio que debían estar tomando nota o tomar apunte de lo que hemos estado viendo. ¿Va a subir ¿Sí? el apartado, Miss? Sí, entre hoy y mañana lo voy a subir para aquellas personas que ya lo tienen. Prácticamente ya sería tomar las fotos y subirlo, ¿ok? Sí, está bien. Aquellas personas que han estado haciendo sus anotaciones. Quienes no, chicos, quienes tengan incompleta la información o no tengan nada, tienen que hacer sus apuntes y se pueden apoyar de su libro, ¿ok? Es todo el módulo 1,
Aquí en el índice ubíquense, en el módulo 1 y del módulo 2 pues no hemos visto todo, lo van a hacer hasta el tema de escasez de agua, que es lo que vamos a ver hoy. Hasta este tema nos vamos a quedar. Ok, entonces es de la página 13, no, de la página 11 hasta la página 105. Obviamente son puntos más importantes, más sobresalientes. Yo les diría que se apoyaran mejor de las diapositivas, que vean los videos, porque traté de sintetizar la información en puntos importantes. Entonces, si quieren apoyarse de las diapositivas, está bien. Si quieren hacer su resumen de aquí del libro, pues también. Pero van a tener, como les decía, hasta el día viernes para mandarlo, ¿ok? De igual manera, aquellas personas que deban alguna actividad o que deban alguna fase del proyecto van a tener hasta el día viernes para mandarlo. Obviamente son actividades a destiempo, van a valer menos, pero pues de algo a nada, pues mejor envíen lo que más puedan, por favor, porque luego el examen, si no salen bien, no va a ser suficiente para poder pasar la asignatura. Entonces ahí les encargo eso. ¿Y qué otra cosa? Les recuerdo, hasta ahorita llevamos 5 actividades, ¿no? Son 5 más los apuntes, son 6, ¿ok? Y las fases de los proyectos, fase 1, fase 2, tanto individual como colaborativo. ¿Sale, chicos? ¿Dudas? No, maestra, ninguna. Bueno, entonces ahora sí paso a la presentación del día de hoy. Y estábamos viendo algunas causas, precisamente algunas causas del deterioro ambiental, y mencionábamos que el crecimiento poblacional es uno de ellos, ¿sale? Porque obviamente entre más crezca la población, pues el agotamiento de recursos se va a notar más, vamos a extraer más recursos, vamos a explotarlos para poder subsistir. También la contaminación va a ir incrementando. Vamos a sacarlo de México. Aquí tenemos un dato, ya enfocándonos en México. No ha sido ajeno al crecimiento poblacional mundial ni al impacto de la población en el ambiente. A comienzos del siglo XXI, la tasa de crecimiento nacional era de 1.2%, muy similar a la que había a inicios del siglo XX, pero con una población entre 7 y 8 veces mayor. En el año 2010, en el país habitaban 114.26 millones de personas, que corresponde al 51.2% de ellas eran mujeres y 48.8% de hombres, según la CONAPO en el 2013. Entonces vemos que conforme va pasando el tiempo, pues la población ha aumentado, y esto también fue a consecuencia de las investigaciones o los avances tecnológicos en cuestiones de salud. Con los tratamientos, con los antibióticos y la vacunación, obviamente, las enfermedades disminuían, o las personas que estaban enfermas podían recuperarse, y así el nivel de mortalidad bajaba, ¿ok? Pero pues mientras siguiera el nivel de natalidad aumentando, pues esto no tenía como que, no hacía que hubiera un mayor control. Entonces, conforme también ha pasado el tiempo, chicos, hemos visto que las familias van cambiando. Por ejemplo, antes nuestros bisabuelos, nuestros abuelitos, ¿cuántos hijos tenían? Un promedio. ¿Cuánto? 7. De 7 para arriba, ¿no? En muchos de los casos, en su mayoría de los casos. Y hoy en día se ha visto que las nuevas familias, ¿cuál es el promedio que hay? ¿De cuántos hijos? De ¿De 4? 2, de 3, a lo mucho de 4. No, obviamente hay variaciones, no voy a generalizar. E inclusive hay muchas familias que solamente se enfocan en tener un solo hijo, o inclusive que no quieren tener ya hijos. Entonces, esto también puede ayudar a que la población se encuentre como que en un punto estable, para que no siga en aumento, porque nos dice que si sigue como hasta ahorita, como en los años pasados, para el 2050 se va a alcanzar aproximadamente 150.84 millones de habitantes. Y obviamente esto también va a hacer que muchos de estos recursos naturales se vayan explotando y que nos quedemos sin algunos de ellos. Y lo estamos viendo, de hecho, ya con la escasez de agua, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a ver. Ahora,
Debido a esta sobrepoblación, el consumismo también se ha dado. ¿A qué se refiere este término? No es lo mismo, chicos, el consumo que el consumismo. El consumo es obviamente nosotros obtener lo indispensable para poder sobrevivir, ¿ok? Lo que necesitamos. Pero cuando ya entramos al consumismo, esto hace referencia cuando compramos cosas innecesarias, que no son de primera necesidad. Y a esto se le atribuye el marketing, la moda, ¿sale? Las nuevas tecnologías. Y mientras más consumo haya, el gasto de energía y de materiales también obviamente va a ir en aumento. Y por lo tanto la contaminación y el cambio climático. Entonces, aquí tenemos un término que nos habla de la pleonexia, que se considera el primer símbolo más visible del consumismo del primer mundo. Esto hace referencia a que los países desarrollados son aquellos que están contaminando más y que se están agotando más al planeta, porque obviamente con las nuevas tecnologías y con el consumismo de todos estos productos que se están lanzando al mercado, obviamente va agotando más los recursos. Y esto se muestra aquí en esta diapositiva que nos dice el 15%, fíjense bien, el 15% de la población mundial que vive en países de altos ingresos es responsable del 56% del consumo total de los recursos naturales del planeta. Por otro lado, el 40% de la población pobre en los países subdesarrollados es responsable de consumo solamente de un 11%. Entonces vemos aquí la gran diferencia, ¿no? Que los países desarrollados o de altos ingresos están acabando con el planeta en su mayoría, a un porcentaje del 56%, y en los países subdesarrollados solamente 11%. Entonces es muchísimo la diferencia. Y de hecho nos damos cuenta, por ejemplo, que en países subdesarrollados es donde hay más vegetación o más recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países desarrollados? Van y explotan los recursos de estos países subdesarrollados. Entonces, vemos que ellos están teniendo un papel muy importante en lo que es la contaminación, la explotación de recursos, el cambio climático. Ahora nos dice que no siempre esto fue así, que antes del siglo XIX la inmensa mayoría de la población solo consumía lo básico para la subsistencia y el consumo ostentoso o de lujo estaba reservado a una pequeñísima parte de la sociedad. Con el desarrollo de las ciudades, las comunicaciones y los sistemas de producción en serie comienzan a generalizarse y democratizarse los hábitos consumistas. Entonces, esto nos quiere dar a entender que pues antes se consumía lo que se necesitaba, ¿no? Pero ya a partir del siglo XIX más en el siglo XX, con toda la tecnología nueva, pues hemos caído en el consumismo, en adquirir productos que a lo mejor no estamos o no dependemos de ellos, que no son de primera necesidad. Pero la tecnología, el marketing, la publicidad nos ha hecho pensar o nos ha hecho sentir que sí necesitamos o que dependemos de esos productos para poder subsistir. Por ejemplo, ¿quién me puede mencionar algunos productos que antes no se utilizaban tanto, pero que hoy en día se han vuelto indispensables, entre comillas? La televisión. La televisión, por ejemplo, así es. Y aquí como lo muestra la imagen, vemos que antes estaban este tipo de televisiones, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, ha avanzado la tecnología, estas televisiones ya son muy pocas personas que las tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen las pantallas? Desplazan a estas televisiones, muchos de ellos las siguen ocupando con unas antenas, pero la mayoría de las personas optan por cambiar este tipo de televisión por las pantallas que están de moda. ¿Qué otro? El celular. El celular, por ejemplo, exactamente. Antes solamente, bueno, hace muchísimos años, pues ni teléfono en casa. Posteriormente, teléfono en casa, y con eso la población pues estaba bien. Pero hoy en día, ya desde pequeñitos, ya comienzan a tener su celular porque se ha vuelto como una necesidad, ¿no? Lo vuelvo a repetir entre comillas. Entonces, ¿qué otras cosas, chicos?
¿Qué más? Podría ser también Coches. A ver, uno por uno. A ver, Michelle. podría ser también los alimentos nuevos que han sacado con químicos. Ajá, los nuevos alimentos. ¿Qué más? Por ahí, ¿quién más estaba diciendo algo? ¿No? Los electrodomésticos, ¿sale? Antes, por ejemplo, las personas utilizaban, para hacer sus salsas, ¿qué? ¿Qué utilizaban? Los molcajetes Los se molcajetes, sustituyeron ¿no? por las licuadoras. Exactamente, se sustituyen por las licuadoras. ¿Qué otra cosa? Antes se lavaba a mano y ahora las lavadoras, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, pues sí, la ciencia, los avances tecnológicos nos han apoyado bastante, nos han hecho más flojos, también eso es cierto. Y también en otros sentidos nos han apoyado mucho, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Con todo esto de la pandemia, ¿qué pasaría si no hubiera internet? ¿Qué pasaría si no hubiera estos aparatos? Pues no podrían tener sus clases. Entonces, sí hay beneficios, pero también hay consecuencias y hay que saber mantener un equilibrio, ¿ok? ¿Por qué? Porque para poder hacer, por ejemplo, una computadora, una laptop, se utilizan kilos y kilos de combustibles fósiles, que obviamente para hacerlo se genera contaminación, explotación de recursos y para cuando ya los desechamos, que ya no las queremos, que ya no funcionan, también está generando contaminación. Entonces debemos aprender a saber utilizar las tecnologías, ¿no? Entonces, es importante precisar que se entiende por consumismo a la tendencia inmoderada a gastar o consumir bienes no necesarios, siendo lo más importante de esta definición el carácter prescindible de este gasto o consumo y la inmoderación o adquisición compulsiva. Por ejemplo, las modas, chicos, ¿qué nos hacen comprar hoy en día? A ver, tanto a chicas como chicos, ¿qué les hace comprar la moda? A ver, ¿quién me dice? Podría ser la ropa, algún videojuego. Ropa, videojuegos, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Los celulares. Celulares, ¿qué más? El calzado. El calzado, el maquillaje, Accesorios. accesorios, exactamente. Entonces, toda esta tendencia, nuevas tendencias, toda esta moda nos hace comprar cosas que no son vitales o que no son, que dependamos de ellas para poder sobrevivir. Que, por ejemplo, la ropa y el calzado, pues sí lo ocupamos, ¿no? Pero ya cuando estamos haciendo gastos innecesarios que no lo necesitamos, que sí tenemos, pues ya se vuelve en consumismo. Entonces, hay que saber distinguir entre la palabra consumo y consumismo. Entonces nos dice que el problema de este mecanismo de mercado es que para que se consuman cosas es preciso producirlas. En este punto del proceso es donde comienza el deterioro del medio ambiente. Para satisfacer todos estos deseos materiales es necesario extraer recursos naturales, transformarlos en fábricas altamente contaminantes, transportarlos por todo el planeta, distribuirlos en grandes superficies a las que los consumidores acuden. Entonces no solamente se queda en la fabricación, chicos, sino que también se consume energía o se genera contaminación a la hora de transportar todos estos aparatos o todos estos artículos que nosotros estamos consumiendo. Si se producen en China, por ejemplo, obviamente se va a generar contaminación por los transportes para poder llevar a cada uno de los puntos del mundo todos estos productos. Entonces, todo es como una cadenita que no termina, ¿sale? Entonces, resulta fácil entender el nivel de contaminación que se genera a lo largo de todo el proceso, pero vamos a verlo de forma más detallada. Entonces, primero es la extracción de recursos naturales, luego la producción industrial, luego el transporte transnacional de mercancías, luego utilización de grandes superficies, uso de vehículos privados y generación de basura. Entonces, lo que está generando pues este deterioro ambiental. Nos dice aquí que aproximadamente 20 naciones han consumido en este siglo más naturaleza y recursos energéticos no renovables que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria. Entonces, vemos que a partir del siglo XX
pues esto se ha elevado muchísimo, ¿no? Hemos caído muchas personas pues al consumismo y no nos damos cuenta que estamos generando así cada vez más deterioro ambiental. Y bueno, chicos, ahora vamos, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora vamos con algunos problemas ambientales globales. Ya vimos cuáles son algunas causas del deterioro ambiental, pero ahora vamos a enfocarnos uno por uno a todas estas problemáticas que se están viviendo por toda la mano del hombre que está provocando esto. Por ejemplo, vamos a ver cambio climático, destrucción de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, escasez y mal uso del agua, pérdida y degradación de suelos, desertificación, falta de viviendas, etc. Hoy nos vamos a enfocar en la escasez del agua, ¿ok? Sabemos que el agua pues es un elemento vital, este sí es indispensable para poder vivir, no solamente para nosotros, sino también para las plantas, para los animalitos, para todos estos factores bióticos que van a interactuar y que vamos a obtener de ellos pues otros elementos como el oxígeno, por ejemplo. Entonces, vemos que conforme pasa el tiempo y como vimos ya, entre más población haya, nos estamos agotando cada día más este recurso que es vital. Sabemos que hay muchísima agua en los mares, en los océanos, pero también sabemos que esta no se puede consumir así, porque tiene un alto grado de salinidad. Entonces, no lo podemos utilizar así como si nada, ¿no? Decimos, ahí tenemos mucha agua en los mares, en los océanos, pero esta agua no la podemos utilizar como el agua de otros lugares. Entonces se dice que el agua, este elemento tan vital, va a ser en años futuros como el oro. Se da una comparación con este mineral que es muy valioso porque el agua así se va a volver, chicos, va a haber hasta podría haber guerras entre países por tener este recurso, que sin él obviamente un país no podría sobrevivir. Entonces hay que cuidarla porque hoy en día estamos viviendo esta escasez. Yo creo que a muchos nos ha tocado que el agua ya está disminuyendo, que cae muy poca o a veces inclusive no cae. Entonces hay que saber ahorrarla, hay que ser muy conscientes de que este elemento pues es vital para sobrevivir. ¿Okay? Y pues miren, aquí un dato nos dice que precisamente México es un país próximo a padecer escasez de agua. Entonces, como les decía, nos estamos quedando sin este elemento. Hay que utilizar ciertas medidas para poder reciclarla, para poder obtener agua potable. Entonces, hay que estar muy, muy conscientes. ¿Vale? Y bueno, nos dice que la primera causa natural de la escasez del agua es la prolongación de los periodos de sequía debido al calentamiento global. Entonces, si hay menos lluvias, pues obviamente no vamos a tener también como que ¿cómo se dice? Una opción extra de dónde poder obtener este recurso. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte, chicos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas, sobre las actividades, el examen? ¿Nada? No, maestra. Lo que vimos hoy ya entra en el segundo módulo. Sí. ¿Sale? Entonces, hasta ese tema de escasez de agua van a ser sus apuntes. Por favor, chicos. Recuerden, apunte que no tenga sus datos completos, se los voy a regresar, ¿eh? Por favor. Deben Oiga, tener... pero los apuntes nada más deben de tener el nombre y la Ajá. fecha, ¿no? Sí, con eso. Y el Sí. tema. Y el tema, sí. Sí, por favor, chicos. Entonces los dejo. Sale, cuídense, que tengan un bonito día. Nos vemos hasta el día del examen. Voy a estar conectada en Zoom por cualquier cosa, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. Nada, chicos, cuídense.